Ya, entonces, ese experimento lo hizo Christian Ørsted, en la cual eh, ganó un Nobel por este experimento tan sencillo para en ese tiempo, ¿no? Imagínense, un alambre, una brújula ya se hizo famoso, pero la idea es que él dio el paso para crear campos magnéticos a través de la circulación de campos eléctricos, o sea, de cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, eso nos ayudó a hacer un análisis más exhaustivo sobre esto. Entonces, imagínense, ver, ya puedo crear campos magnéticos a través de cargas eléctricas. Estos campos magnéticos que son artificiales, deben tener algunas características también parecidas a las que tenían los imanes, que son campos magnéticos naturales. A ver, un imán tiene un norte y un sur. Un imán debe tener líneas de campo, tiene líneas de campo magnético. Y estos de aquí también deberían tener lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo en el experimento? Después de esto, ¿qué hizo Ampère? Ya, Ampère hizo el siguiente experimento que está aquí al lado izquierdo, en cambio. Cogió una hojita de papel o un material algo parecido, hizo que por ahí cruce un alambre, en ese alambre hizo que circule corriente eléctrica y algo parecido a lo que hicimos con el imán, espolvoreamos limallas de hierro, espolvoreamos limallas de hierro. Y oh, sorpresa, estas limallas de hierro no se quedaron quietas o al azar. Esas limallas de hierro lo que hicieron es formarse de tal manera uy, que formaron eh, líneas de campo magnético circulares y concéntricas. No sé si me hace entender. Ahí está el conductor, entonces por aquí se formaron las limallas. De ahí otro círculo más acá, y si hubiera más papel, así, ¿sí? Y de aquí también se viene otra regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha nos indica la dirección de estas líneas de campo magnético, porque podrían ser así como dibujé ahorita, ah, ahí, o podrían estar al otro lado, ¿sí? Podrían ser así o podrían ser así. ¿Cómo saber? Fácil, con la regla de la mano derecha. Ahí está el ejemplo. Usted coge el pulgar, apunta a la dirección de la corriente, con los cuatro dedos abraza al conductor y los dedos, las puntas de los dedos medirá la dirección de esas líneas de campo magnético, ¿sí? Ahora, si invierto la corriente, o sea, que se vaya hacia abajo, usted se podría dar cuenta que las líneas de campo magnético se van al otro lado, ¿sí? Se van al otro lado, ¿sí? Entonces ahí dice que son círculos concéntricos, ¿no? Alrededor del conductor. Eso no deben olvidarse porque sí es importante eso. Ahora, hasta ahí no se hizo ningún análisis. El análisis solo fue cualitativo. Existe un campo magnético, el campo magnético genera líneas de campo magnético, con esas líneas de campo magnético son circulares concéntricas y la dirección ya la podemos saber por la regla de mano derecha, solo de derecha. Chévere. Ahora, viene el siguiente paso para el estudio de esta vaina, que vino por Bio Savart, creo que se llama este físico. Ella nos dio una fórmula. Ya me dice, ve, Cristian, no seas menso. Si quieres calcular el, bueno, aquí está explicado la regla de la mano derecha. ¿Sí? Toma la, ma- si el conductor se toma con la mano derecha, ahí me dice cómo tengo que abrazar el conductor. Miren, aquí está el pulgar, que apunta hacia la misma dirección de la corriente. Entonces, los dedos me indican la dirección de las líneas de campo magnético. ¿Sí? Si invierto, si ahora el pulgar se va al otro lado, se pueden dar cuenta que las líneas de campo magnético también van a girar al otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo Ampère. Ampère hizo ese experimento. ¿Sí? Entonces, después vio Savart, me dijo, a ver, hay que calcular el campo magnético. ¿Cuánto campo magnético se generó? Entonces, ahora, ¿cómo demostrar esta vaina? Se necesita un poco de mates medias complicadas, unas integrales medias raras, pero en verdad, al nivel que nosotros estudiamos o damos clases también, no se ve más allá de eso. Entonces, lo que se puede encontrar es la inducción magnética eh, a una distancia, a una distancia específica. ¿Por qué digo eso?
Porque miren, miren, aquí regresamos, ¿no? Este conductor va a generar el campo magnético. Y lo que yo voy a calcular es el campo magnético en un punto específico. Sí, y ese punto específico le vamos a llamar R. Puede ser una R muy, muy, muy lejana o una R muy, muy, muy cercana. ¿Sí? Como son círculos concéntricos, por eso es el 2R. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la I? Intensidad. ¿Qué significa la R? La distancia, ¿no? La distancia en la que está el conductor a ese punto. 2pi no tiene nada que ver. Ahora la U. ¿Qué significa la U? La U es la permeabilidad del medio que rodea el conductor. En los casos especiales del vacío del aire, los medios o medios no magnéticos, la permeabilidad es esta U sub cero. Significa la permeabilidad al vacío. Y esa permeabilidad al vacío tiene un valor específico de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. ¿Sí? Esa es la que tenemos que usar. ¿Sí? Y si vamos a usar en la fórmula anterior de Biot-Savart, donde calculábamos el campo magnético en un conductor largo, así se llama entonces lo que tenemos que hacer es la intensidad en amperios, esta distancia en metros, y esto va a ser en teslas metros sobre amperio. Sí, para que se simplifique y la respuesta me dé en teslas. ¿Me entendido? Pues aquí también podemos analizarlo. Entonces, para que, como son más o menos por ahí, para que el campo aumente debe aumentar la intensidad. Para que el campo aumente debe disminuir el radio. O al revés, ¿no? Para que disminuya el campo debe disminuir la intensidad, o para que disminuya el campo debe aumentar el radio, porque son inversamente proporcionales al radio, ¿sí? No sé si por ahí les confundí un poco. Ya, listo, entonces ahí está el ejercicio, uno para menos, no aburrirnos tanto. Determina el campo magnético en el aire a una distancia de 5 centímetros de un alambre largo por el que circula una corriente de 8 metros. ¿Sí? Entonces, me dice Cristian, necesito el campo, creo que era U por intensidad sobre 2pi por R. ¿Sí? Esa es la fórmula que necesito. Ya de aquí podríamos despejar cualquiera de las otras, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces veamos qué tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos R, que dice 5 centímetros, que sería 0,05 metros. La intensidad, que vendría a ser 8 amperios. Y, y la U sub 0 es igual a 4pi por... Ah, ya me equivoqué aquí. 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. Chévere. Ahora, pregunta del millón. Me dice el U sub 0, pero aquí tengo la U solita. Sí. Si no me dicen el ejemplo, verás, aquí me dice aire. Entonces dice aire o el vacío. Si me dice aire o vacío o no me dice nada, cojo situaciones ideales y ahí usaría yo los 4pi por 10 a la menos 7. ¿De acuerdo? Si me dice, ¿sabes qué? El espacio que rodea a este campo magnético se me ocurre a mí agua o aceite o otra cosa diferente, tendrías que tú cambiar el medio de permeabilidad. Tienes que cambiar, ya no vale 4pi por 10 a la menos 7. Debe tener otro valor diferente. Ahora, ¿qué hacer? Ya vamos después, vamos a hacer un ejercicio para cambiar el medio que le rodea, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ayúdenme, por favor, eh, reemplazando y que díganme en cuánto nos salió, ¿ya? Así ayúdenme. 3.2 por 10 a la menos 5. Veamos mi respuesta, ya. Creo que sí tengo respuesta de aquí. A ver, y ahí decimos, a ver, déjame ver qué pasó aquí. A ver, ya lo he tenido hecho yo. ¿Sí? ¿Te salió eso? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí sale. Sí. Chévere. Me hacen nomás cualquier pregunta porque estamos en un curso flash de esto. Ya, entonces ahí quedaría bastante bien eh,
Si ustedes reemplazan en la fórmula, se van los pino y ya es más fácil el análisis. No, no hay mayor lío. Chévere. Ya miren, y ahí está el ejemplo de lo que estaba yo hablando. La distancia R aquí sería en este punto de aquí hasta el conductor. Uy, se me fue mal. Ya desde este punto, o cualquier punto, no. Como es una circunferencia, en cualquier punto en el que cumpla esa distancia de 5 centímetros, va a tener el mismo campo magnético. Chévere. Ahora mirarán lo que sucedió ya. Voy a contarles así. Ya sabíamos que una carga tuvo esa fuerza magnética. Ahora lo que hicimos es un conductor por el que circulaba cargas generaba un campo magnético. Chévere. Ahora dicen, a ver. Si el conductor largo y recto genera el campo magnético, hagamos alguna travesura. Y lo que hicieron ahorita es crear una espiral. ¿Qué es una espiral? Una vuelta. ¿Sí? El conductor, una vuelta en el conductor. ¿Sí? Una argolla, dicen algunos. ¿Sí? Pero puede ser una espira o una bobina. ¿Qué es una bobina? Miren los dibujitos. ¿Y qué es una espira? La espira va a ser solo una vuelta y la bobina va a ser varias vueltas. Entonces, de alguna forma yo les decía a mis alumnos, decía, la bobina solo es conjunto de espiras y ya. Y se parecen mucho las fórmulas, no sé si les revisan. Ya, aquí es la permeabilidad, intensidad sobre 2R. Aquí es permeabilidad, intensidad 2R y aumenta N, que N es el número de vueltas que tiene la bobina. Sí, se parecen mucho las dos. Y aquí solo vamos a poder calcular el campo magnético en el centro de la espiral o en el centro de la bobina. No podremos calcular, o mejor dicho, nuestras matemáticas que hemos recibido no nos ayudan para calcular en otro punto lejano, ¿no? Digamos el que dibujé ahorita. No me deja, no puedo. Son muy complicadas, son muy inestables, mejor dicho. Pero en cambio, lo que sí puedo calcular, lo que es estable, es el campo magnético en el centro de la bobina, al centro de la espiral o de la espira. Sí, por eso en los ejemplos dice calcular el campo magnético en el centro de la espira o de la espiral. Sí, tendrán cuidado de eso. Y esa bobina, esa espiral también tiene las líneas de campo magnético como están ahí dibujadas. También se puede hacer la regla de la mano derecha para ver para dónde, cuál es su dirección y cosas así, pero que son más solo informativas, ¿sí? Ya, chévere. Y con eso vamos a la última parte, ya. Verán lo que pasó, ¿no? Y tenemos un conductor largo y recto, le dimos una vuelta, después le dimos muchas vueltas. ¿Y qué hizo eso? Que vaya aumentando su capacidad magnética. Ahora, teniendo un conductor largo y recto, tiene una capacidad magnética pequeña. Y dándole una vuelta ya aumentó, dándole muchas vueltas va a aumentar más. Y ahora se pusieron más traviesos. Y por eso llega el solenoide. El solenoide no es nada más que una bobina y dentro de esa bobina pusieron un material magnético. Creo que en su prueba, en su evaluación, que decía un elemento dulce, creo que decía ahí el profe. Bueno, no he sabido si es dulce o salado, pero va otro elemento ahí dentro. De ley va otro elemento ahí dentro. Sí. Y eso hace que su capacidad magnética aumente aún más. Sí, porque ya no va a ser vacío, ya no va a estar el espiral vacío dentro. Va a estar algo más que aporte a ese campo magnético. Y eso que aporte es un conductor. Es un imán, perdón. Entonces, para la fórmula vendría la U, que sabemos que es permeabilidad, la N, que es el número de vueltas, la I, que es intensidad, y viene otra L. Pero esa L no es cualquier La L significa la longitud que tiene ese material que añadimos a nuestra bobina. ¿Sí? Que ahora está compuesta de solenoide. ¿Sí? Entonces, ahí sería completo las fórmulas para las eh, inducción magnética. Y aquí vendría el ejercicio del solenoide. ¿Sí? Un solenoide se construye devanando 400 vueltas de alambre en un núcleo de hierro de 20 centímetros. Si la permeabilidad relativa del hierro es de 13.000 así, ¿qué corriente se requiere para producir una inducción magnética de 0,5 teslas en el centro del solenoide?
Si ustedes revisan de ley, debe pedir solo en el centro, no lo pueden pedirles más allá de eso, ¿no? Entonces, por ahí tratemos de ver los datos. ¿Sí? Los datos me dice N400, 200, 20 centímetros, perdón, 0,2 metros, el campo 0,5, y me dice la permeabilidad relativa. Chévere. ¿Por qué la permeabilidad relativa? Porque el medio en el que está este solenoide no es cualquier medio. Ya en el centro de él ya no está el vacío, aire, está otro cuerpo que es el hierro. Y esa permeabilidad relativa vale 13.000. ¿Ya? Entonces ahí está la fórmula. Entonces nosotros hacemos un poco de matemática y saldría que la intensidad es igual a lo que está ahí. Entonces nos tocaría reemplazar, pero ojo, dado que se nos proporcionó la permeabilidad relativa, necesitamos encontrar la permeabilidad, porque lo que tenemos aquí es la permeabilidad y lo que nos dan de datos es la relativa. Entonces nosotros decimos, la permeabilidad relativa no es nada más que la permeabilidad sobre la permeabilidad al vacío. Esta sí sabemos, esta nos dieron de dato, la despejamos y ya tenemos para reemplazar, ¿sí? Ahí está nos quedaría 52 pi por 10 a la menos 4. Pero que aquí debería ser teslas metros sobre amperio. Uy, eso le metemos en la calculadora y ahí sí estaría la respuesta. No sé si me dicen cuánto salió. Sesión de espiritismo. Espíritus chocarreros. ¿Me encuentran ahí? Aquí estamos. Ya, Sí, aquí chévere. estamos. Ya, ¿cuánto salió? Los ejercicios en los que te van a cambiar de permeabilidad o te pueden cambiar de permeabilidad es en el solenoide, ¿no? Muy poquitos, creo que yo, un profesor ya bien mala gente te puede cambiar en bobina o en alambre, un conductor largo, pero en el que más se utiliza eso de cambio de permeabilidad es en el solenoide, ¿no? Tendrán cuidado, hay que multiplicar por la del vacío y ya está listo, y le pones en la fórmula y ya está. ¿Entendido? Entonces, ¿cuánto nos saldría? 0,015. A ver, 0, oh caramba, se me fue el 0,015 amperios. Intensidad. 15 miliamperios. 1, 2, 3, sí. Sí, 15 miliamperios. Si no hay otra eh, otra respuesta, creo que es esa. Sí, esa creo que era. De esta no tenía la respuesta ya puesta. Preguntas ahora sí. Preguntas. Pueden reforzar con ejercicios de Tippens. Ahí está. Con lo que les expliqué. Incluso que la prueba que les tomaron a ustedes sobre magnetismo, electromagnetismo, ya tienen algo de noción sobre lo que dije yo, con lo que dije yo. Sí. Nos faltaría un poquito más de inducción electromagnética y están listos estaban listos para dar esa prueba. Bueno, eso. Ya. Sí. Seguimos, paramos. Sí, hay más todavía. Eso es inducción magnética. Si quieren, para hacer la inducción electromagnética, porque esa es la otra parte o sea, para entender la inducción electromagnética, era primero esta inducción. No sé si mis compañeros puedan, ¿no? Yo sí ya me retiro y quiero agradecerte bastante, Cristian, a ti y a Gaby, que
que fue la intermediaria para que nos puedas dar esta clase. Te agradezco bastante. Muy bien explicado. Y si es que lo van a hacer ahora, pedirles de favor que graben, porque sí está muy bueno este material. Y si no es así, que por favor nos ayudes en otro momento, porque